se le recuerda pues a los servidores públicos que tanto asistan a la conferencia o participen a través de las ligas ya conocidas y señaladas, que recibirán constancia de validez oficial para el servicio profesional de carrera, debiendo contestar al final, como ya conocen, la logística de contestar las preguntas que aparecen al final siempre de la videoconferencia. Me va a permitir dar una introducción al tema y después, por supuesto, presentar a nuestra ponente del día de hoy. Por ser la bioética una disciplina de carácter interdisciplinar y que ha de asumir el análisis de los seres vivos desde todas las instancias de conocimiento, desde el punto de vista biológico y por ende desde la perspectiva de la evolución de las culturas que expresan todas las manifestaciones del imaginario colectivo. Tema de tan vital interés como el concepto de lo femenino y lo masculino y sus roles generados por los cambios sociales producidos en los últimos 20 o 30 años en las sociedades occidentales especialmente, ha generado verdaderas rupturas en las subjetividades sexuadas y modificado sustancialmente las relaciones que ha habido entre los géneros. En estos tiempos de posmodernidad, mujeres y varones coexisten lo tradicional y lo innovador, tanto en los actores como en la subjetividad de los mismos. Por tanto, la bioética debe asumir de forma responsable y coherente al cambiante desafío histórico, a la comprensión de género como la expresión sociocultural e histórica que cada sociedad construye sobre uno y otro sexo. El día de hoy pues tenemos el gusto de llevar a cabo la videoconferencia magistral que dictará la muy especial y querida, le mando un mensaje al doctor Manuel Ruiz Chávez en especial y agradecemos su presencia aquí en la comisión, la doctora Lisbeth Sagol Sales, con el tema bioética, género y derechos humanos. Me voy a permitir hacer, pues ella en su sencillez me mandó una mini semblanza, que la voy a expresar, es conocida por muchísimas personas en el ámbito académico e institucional de la universidad, profesora de muchas generaciones y alumnos, incluso aquí de personal de la comisión, de tal manera que pues, es una síntesis muy breve. Ella es doctora en filosofía, profesora investigadora de ética y bioética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesora del posgrado de bioética de la misma universidad. Ha publicado múltiples artículos y libros sobre ética y bioética. Entre sus libros destacan pues, principalmente dos títulos: Ética en Nietzsche, que tengo entendido que es parte de su tesis doctoral, e Interfaz Bioética. Ha pertenecido a varios comités de ética en investigación y de bioética, como son los pertenecientes al Instituto Nacional de Medicina Genómica, algunos del Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella fue la responsable de coordinar el posgrado en bioética en la UNAM del 2005 al 2007 y actualmente pues está preparando un libro sobre ecoética y crítica al patriarcado y dirige la serie de ética y bioética de la editorial Fontamara. Pues para no robarle más tiempo a la doctora y agradeciéndole nuevamente, queda con usted. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y como ya lo dijo el doctor, vamos a hablar de bioética y género en cuanto a que ha traído una transformación de la bioética más clásica, digamos. Género es una construcción social, es el rol que prejuiciosamente se le asigna a ciertos grupos de personas. Con la teoría de género se intenta superar el concepto de naturaleza dada por el sexo o por cualquier otra condición y también superar las desigualdades sociales que se nos han impuesto como naturales. O sea, se abusa y se dice, es que esto es natural para hombre, para mujer, para homosexual, para lo que queramos. Pero en realidad se trata de construcciones sociales. Toda teoría de género, y en este caso la relación entre bioética y género,
se tiene que ocupar de los roles a partir de las connotaciones históricas y sociales que se le han asignado a la mujer. ¿Cómo funcionan estos en la realidad y qué tan válidos son o no? ¿Cómo reflejan lo real o cómo lo distorsionan y nos sumen en la desigualdad? O sea, el problema básico es que se usa para hacer desigualdades. La teoría de género no es exclusiva de la mujer, también tiene que ver con los homosexuales, transexuales, con los viejos, los jóvenes, los pobres, los desclasados, los de ciertas etnias o razas, o sea, con todos los desiguales, los que se les ha considerado por alguna razón u otra como inferiores. Sin embargo, hoy nos ocuparemos principalmente del tema de la mujer y en parte veremos que de hecho todas las exclusiones se suman. Ser mujer vieja y africana de clase baja es una gran desventaja frente a un varón estadounidense o un mexicano de clase alta. Además, hay que tener muy claro que al hablar del género de las mujeres, no podemos pensar en las mujeres ilustradas, profesionistas, liberadas, pues a pesar de que los fuertes movimientos de liberación femenina se han dado en todo el mundo, la desigualdad sigue operando y atañe a estructuras sociales que afectan implícitamente a todas las mujeres, pero mucho más a las de menos recursos intelectuales y evidentemente las de menos recursos económicos y de ciertas etnias. Por su parte, la inquietud teórico-práctica de la bioética en los ámbitos de la atención médica, la investigación y el ambiente natural se concentró en un inicio en la perspectiva liberal de los derechos del paciente y en la aplicación de los 4 principios básicos, de suerte que la bioética tenía un carácter estrictamente normativo. Esto va a ser muy importante para ver cuál es la transformación que se introduce con la perspectiva de género. ¿Qué aporta la perspectiva de género frente a las normas? Pero poco a poco la bioética se ha abierto a problemas políticos sociales, como las políticas de salud, las relaciones de poder y la atención a las condiciones concretas de los grupos vulnerables. Y ha enriquecido el afán de normatividad con discursos sobre la narratividad, la empatía y la comprensión del paciente. Y justamente tal ampliación tiene que ver con la incursión de los estudios de género introducidos por el feminismo en la bioética. Fue el feminismo el que se acercó a esta disciplina, pues estaba preocupado por los problemas específicos de la salud de la mujer y el silencio e invisibilidad que se había querido guardar respecto de ellos. Así, el feminismo forzó a la bioética a abrirse. Pero esto no fue fácil, fue un proceso lento que trajo una transformación de la bioética. Trajo una crítica al status quo. La mujer es un grupo vulnerable debido a que ha sido excluida y sometida de múltiples formas en el sistema patriarcal en el que vivimos en todo el mundo. Y se ha sometido a la mujer con violencia por parte del varón. Este se apoderó de su cuerpo, libertad e integridad. Así, la mitad femenina de la humanidad ha sido excluida, en grandes rasgos, de la participación activa y en primer plano en la historia. Las condiciones históricas del patriarcado han hecho que el varón esté arriba y la mujer abajo. Se le ha dado un rol devaluado a la mujer, se le ha condenado en general a la vida doméstica y encima de esto se le reconoce, no se le reconoce el trabajo realizado en este ámbito. Como digo, no pensemos en la mujer ilustrada, que trabaja, que ha conquistado ciertas libertades, pensemos en la mayoría. Además, su cuerpo, por más que puede ser fuerte y resistente, pasa por procesos que traen alteraciones importantes,
como la menstruación, los embarazos, la lactancia y la menopausia. Y hay que añadir que la mujer es más proclive que el varón a ciertas enfermedades, como la depresión clínica, las migrañas, la osteoporosis, las enfermedades degenerativas que se agudizan con la menopausia, la cistitis recurrente, el cáncer de senos, el cáncer de matriz y el VIH adquirido muchas veces no por ellas mismas, sino por el contacto de sus maridos con homosexuales. De suerte que en la sociedad y para la medicina no es lo mismo ser hombre que mujer. La condición de la mujer, de su género y de las condiciones de su salud nos afecta. Es un tema específico del que debe ocuparse la bioética. Esta, en tanto atiende a la justicia en relación con los problemas de salud, ha de estar íntimamente relacionada con los grupos vulnerables y el problema de género. Pero como decíamos, esto no se dio de la noche a la mañana. La relación bioética y género comenzó de manera establecida, aunque había empezado antes, al inicio de la década de los 90, cuando las feministas fundaron la red internacional FAB, Feminist Approach to Bioethics, a la cual pertenecen teóricas feministas tan destacadas como Wendy Rogers, François Bailey, Susan Sherwin, Caroline McLeod y Susan Wolf. También pertenecen autoras de habla hispana como Arlette Sales, Daphna Feinholz, Florencia Luna y Teresa López de la Vieja. ¿Por qué el reconocimiento tardío en la bioética de los problemas de género? En principio, puede advertirse que hay una liga íntima entre estudios de género y bioética, porque los estudios de género se han concentrado en los temas de sumisión y poder, lo que tiene que ver con grupos vulnerables, injusticias, respeto a la autonomía, de todo lo cual se ocupa la bioética. Además, da la casualidad de que en los casos paradigmáticos de bioética predominan los de mujeres, como el de Karen Weinlein, Claire Conroy, Nancy Cruzan y Terry Schiavo. Con todas ellas se ha abierto la reflexión sobre la muerte y el derecho a morir y se ha confrontado a la sociedad. Pero el reconocimiento ha sido tardío porque la bioética ha estado dominada por algo muy básico y que está en todos los procesos y manifestaciones culturales: el patriarcado, el imperio y concentración en los intereses masculinos. Este es el gran marco que orienta todas nuestras acciones y hay muy pocas críticas a él. La bioética misma ha estado dominada por esta falta de crítica. Segundo, la bioética ha estado dominada también por la tradición kantiana y racionalista de la filosofía, que piensa la humanidad desde la universalidad abstracta y neutral. Todos tenemos las mismas características. Lo que vale para los hombres, vale para las mujeres. Tercero, además, la bioética que floreció en un principio estuvo dominada por la corriente liberal y principalista, basada justo en la razón racionalista de Kant, que ve a un individuo autónomo y racional, pero desconoce las limitaciones y colindancias de la autonomía y de la propia racionalidad. Somos autónomos, pero también somos interdependientes. Somos racionales, pero también somos muy irracionales. O sea, somos una mezcla y el inconsciente nos domina por todas partes. Esta bioética se ha concentrado en la crítica al paternalismo médico, en los derechos del paciente y el afán de justicia distributiva. Y en esta medida se concentra en el individuo autónomo, sus derechos individuales y las normas que los hacen cumplir, pero no toma en cuenta la experiencia del paciente, sus interdependencias externas e internas y sus contextos, las injusticias sociales generales en las que se desarrolla
y por ende la bioética no podía ver las condiciones particulares de la mujer. Y cuarto, la bioética apenas veía la cuestión de género porque, como bien lo señala la filósofa Susan Wolf, ella ha estado girando en ámbitos institucionales. Atiende principalmente a las demandas del gobierno, a los hospitales, a institutos de investigación, a la academia. De modo que trata con expertos, profesionales y gente de poder y jerarquía, y no se ha ocupado de los no poderosos. Este punto es muy importante porque, como señala la misma autora, la bioética no había sido crítica. Ella misma se había institucionalizado y tenía que salir de esto para atender a los problemas de la mujer, que implica atender a esta junto con su clase, raza, etnia, es decir, con todas las exclusiones del sistema de poder. Todas estas condiciones han estorbado a los bioeticistas para ver las cuestiones de género y para ver en verdad a los excluidos. Aunque la bioética surgió defendiendo a grupos vulnerables, surgió con una protesta ante los experimentos de los enfermos de Tuskegee, lo hacía como defensa de la dignidad y la condición humana en general, pero no atendía a las circunstancias concretas y experiencias de estos seres vulnerables. Con estas limitaciones y ataduras ocurrió, sin embargo, que los grupos feministas se interesaron por la bioética y por hacer valer dentro de estas las características específicas de la mujer. Por ello se dio el encuentro, la interacción de dos puntos de vista que ha resultado muy benéfico para la bioética, pues la filosofía feminista no solo defendió los derechos de las mujeres, sino que aportó una nueva mirada de los problemas de salud y aportó una teoría ética distinta al principalismo, y con ella sacó a la bioética del liberalismo individualista y del racionalismo y le hizo adoptar las novedades que implica la ética del cuidado. Lo que aporta la teoría del género es la ética del cuidado. Nos vamos a enfrentar a dos tipos de ética que tienen que ser complementarios, no se presentan como que, más bien aquí vamos a poner que fluyen de un lado al otro, deben de fluir de un lado al otro, pero lo que ha predominado ha sido la bioética principalista. Aquí tenemos los principios y veamos cómo los aplicamos. Principios, normas basados en la razón, pero es una razón formal, abstracta, que va a traer muchos problemas, porque a la hora de la hora, ¿qué tan autónomo puede ser un paciente si nada más tengo 3 respiradores para distribuir en el hospital? Entonces, independientemente de lo que me diga la autonomía del paciente, nada más tengo 3. Entonces entran en conflicto estos principios porque son abstractos, porque no están tomando en cuenta muchas otras condiciones. Entonces, aquí se aporta una ética del cuidado que va a tratar de ir más allá de esto. La reflexión bioética que se ocupa del problema de género considera que para atender a los problemas de salud de la mujer y responder adecuadamente a la sociedad en su conjunto, varones y mujeres o de otros sexos, viejos y jóvenes y de todas las clases sociales, había que apelar a la llamada ética del cuidado, tanto como a la perspectiva ética de la justicia y los derechos. Esta pone énfasis en la justicia y derechos, ¿sí? Pero, ¿qué justicia? Justicia distributiva. Ajá. ¿Cómo le hacemos para distribuir lo que tenemos? Y los derechos legales, los derechos que están puestos en las leyes.
no se trata de negar lo que la bioética ya había aportado, sino de ampliarlo. Se trata de ir más allá del racionalismo kantiano, que se basa en una razón formal, abstracta y por tanto imparcial, que no hace distinciones según las circunstancias propias de los sujetos y solo ve la autonomía, la justicia, las normas y los principios. ¿Sí? Autonomía es casi sinónimo de bioética, ¿no? Se ha exagerado el papel de la autonomía. La razón kantiana es una forma carente de contenido, en la que están ausentes el tiempo y espacio de los pacientes, sus experiencias y necesidades concretas, sus contextos e interdependencias, y por ende está ausente también la solidaridad y el fortalecimiento del bien común. Por ello hay que ir más allá. Asimismo, esta razón formal conduce al liberalismo individualista. O sea, esta bioética liberalismo individualista, se enfrenta a individuos, de los cuales hay que defender sus derechos. Se defienden los derechos legales del paciente individual, se negocia con él, se le trata exclusivamente como agente capaz de decidir por sí mismo. Hay que decir de paso que surge aquí el problema, en esta visión, surge el problema de que entonces, ¿qué son los bebés, los débiles mentales, los que están en etapa antes de morir, que caen en coma, etcétera, etcétera? ¿Qué son? Ya no son agentes, porque ya no son autónomos, ya no tienen sus capacidades. Entonces, ¿qué son? Surgen ahí graves problemas, porque se está exagerando la importancia de la razón y de la autonomía. Pero la persona es mucho más que eso. Por el contrario, la ética del cuidado no parte de la razón formal, sino de una razón ligada a emoción, a la empatía. Lo que importa es la conexión empática paciente-médico. ¿Sí? Esta ética en realidad ya estaba diseñada mucho antes, ya está en la tradición filosófica, ¿sí? Lo que esta tradición llamó las razones del corazón. No solamente la razón tiene razones, también hay razones del corazón. La ética tradicional es mucho más amplia que la kantiana. No obstante, la ética del cuidado no apela a las posturas no kantianas de la ética tradicional. ¿Sí? No se pone a ver qué nos dijeron Sócrates, Platón, Aristóteles sobre las emociones, sino que surge, la ética del cuidado surge en una circunstancia muy particular. La autoridad que había ejercido Kant va a ser retomada por, no sé si hayan oído de este autor, Kohlberg, y Kohlberg tiene un modelo ético según el cual el niño va pasando por etapas de madurez y resulta que la mujer no responde a esas etapas. Y resulta que el caso paradigmático que pone Kohlberg es una situación que a mí nunca me ha hecho sentido, que una mujer se está muriendo, el esposo no tiene recursos para comprar la medicina y entonces su alternativa es ir y robar la farmacia para tener la medicina. O sea, son situaciones extremas, fuera de contexto, ¿sí? Que o sea, en la realidad difícilmente se presenta tan polarizada la situación. Siempre se puede recurrir a alguien o se puede comprender que llegó el momento de morir de la persona, qué sé yo, ¿sí? Pero entonces resulta que las mujeres no resolvían ese dilema, que es el famoso dilema de Heinz, ¿sí?
las mujeres no resolvían, y la conclusión de Kohlberg fue que las mujeres están fuera de la ética. ¿Sí? De la ética en sentido más puro, porque la ética es esto. Y entonces, la primera autora de la ética del cuidado, que es Carol Gilligan, dice, no, momento, lo que pasa es que hemos sido educados distintos. Los niños son educados para ser independientes y ven a su maestro, a su tutor, como seres independientes. Las mujeres somos educadas desde una atención principal a nuestro cuidado y establecemos una liga con las cuidadoras, establecemos una liga emotiva con las cuidadoras. Nuestra visión es muy diferente. De entrada estamos en interrelación y jugamos en grupos pequeños y nos preocupamos por el grupo. En cambio, los niños son educados para ganar, para competir. Bueno, todo esto se hizo con pruebas medibles y demás. Ahora, lo importante es que de aquí se desprende una teoría ética. La educación de las mujeres nos hace ver al otro no desde sus derechos abstractos, sino según lo que compartimos con él. Vemos al otro desde la empatía, desde la complementariedad. Vemos que el otro nos da algo y nosotros damos algo al otro. Por tanto, hay una liga, un compromiso y una responsabilidad con él. En el otro lado de la ética, en la justicia, no aparece responsabilidad, compromiso, una liga con el otro. ¿Sí? En cambio acá lo más importante va a ser la liga, el compromiso, la responsabilidad por lo que el otro atraviesa en su situación concreta. Se ve al otro en su historia, en su identidad y constitución emocional concreta, que está constituida por interdependencias, por su contexto y no solo por sí mismo. Alcanzamos a comprender lo que el otro necesita y sus motivaciones, lo que busca y desea, y hacemos que el otro sea reconocido en sus necesidades, talentos y capacidades. Las normas, aquí también va a haber normas, pero no van a ser los famosos 4 principios, sino que las normas aquí son la amistad, el amor, el cuidado, que son normas que están más allá de la ley. Son normas de la responsabilidad, de los lazos afectivos. ¿Sí? El cuidado, la simpatía y la solidaridad. Esto nos da una ética diferente a la kantiana, aunque no podemos negar la autonomía y la justicia legal, pero se trata de ver la condición relativa. Somos autónomos, pero relativamente autónomos. Tenemos cadenas internas, mentales, imaginarias y externas también. Somos relativamente autónomos. Y estamos siempre en interdependencia. Ahora, desde esta perspectiva, ¿cuáles son los temas y las tareas que tiene que asumir la relación bioética y género? Por supuesto, no es una tarea fácil, ¿sí? En primer lugar, se enfrenta de una u otra manera al patriarcado, al rol que éste ha asignado a la mujer, y se tienen que confrontar los prejuicios tradicionales de este sistema tradicional. La mujer no es propiedad del varón ni de la sociedad, no debe ser tratada con violencia, sino con un trato especial por su vulnerabilidad y exclusión de la que ha sido objeto. La mujer no está debajo de nada y los varones no son superiores. No hay bases para la desigualdad o inequidad, para
la falta de igual merecimiento entre varón y mujer. Hay diferencias que deben ser atendidas, pero ello no debe traer una menor valía y en consecuencia menor atención en bioética. Hombres y mujeres somos iguales porque valemos lo mismo, merecemos lo mismo, pero a la vez somos diferentes. En consecuencia, los pacientes y sujetos de investigación mujeres ameritan una defensa particular por parte de la bioética. Se les debe entender en su especificidad. Requerimos aquí un pensar dialéctico de unión de los contrarios que conciba igualdad y diferencia. O sea, lo que no se vale es igualdad, desigualdad, porque desigualdad es menor valía. Igualdad es un concepto de valor. Somos iguales porque valemos lo mismo, pero tenemos características diferentes. Somos iguales y diferentes. Diferentes porque pertenecemos también a lo mismo, a la humanidad, ¿sí? Pero la humanidad no es neutra, tiene sus diferencias. No se vale caer en puro igualitarismo, somos totalmente iguales, que sería el polo opuesto, digo, el extremo de la igualdad, porque entonces borramos las diferencias. ¿Y qué es lo que vamos a defender entonces? ¿Sí? Pero tampoco podemos caer en que la diferencia se convierta en una brecha, en un corte. Seguimos ligados, seguimos siendo lo mismo. La relación bioética y género ha tenido que enfrentar también el prejuicio de la propiedad del cuerpo de la mujer y de su libertad en relación con el acceso a métodos anticonceptivos, el aborto, la salud en el embarazo, la reproducción asistida, la maternidad subrogada y las intervenciones en el feto. Todo esto puede ser fuente de libertad para la mujer, pero igual se le expone a múltiples riesgos y a una ausencia de regulación sobre la atención médica y el trato que merece. En este aspecto hay avances en México, al menos en el DF, sobresale el Instituto Nacional de Perinatología en cuanto a la salud durante el embarazo, pero no se cubren todos estos temas y en general se sigue viendo al cuerpo de la mujer como propiedad de la sociedad y del varón. El ejemplo sobresaliente es la prohibición casi generalizada, salvo en el DF, del aborto. Otra tarea importante de la bioética que se ocupa del género es hacernos conscientes a la sociedad y al personal de salud de cómo los prejuicios patriarcales afectan la salud de la mujer en lo psicosocial y cómo debe haber un trato específico para los fenómenos que se desprenden de aquí. En tanto la mujer es vista como propiedad y como inferior, está expuesta al incesto, la violación, la violencia doméstica y la exclusión en general. A la bioética corresponde poner una alerta sobre las alteraciones psíquicas y de personalidad que todo esto trae consigo y demandar una atención especial a estos casos. Por otra parte, para escapar al individualismo liberal, que es el otro aspecto de la otra ética, la liga entre bioética y género tiene que ver el significado moral de los grupos, las razas, las clases sociales, las edades. O sea, no puede ver al paciente solo como individuo, sino según su grupo. Y son tareas prioritarias de la bioética con perspectiva de género la regulación ética y legal, así como la educación. Tal bioética tiene que dar un marco ético y legal de cómo tratar a las mujeres en sus distintas circunstancias, pues se les trata de un modo indiferenciado. Se sigue considerando al cuerpo como pura materia y como igual al de los varones. Además, muchas veces se le culpabiliza a la mujer de su estado de salud o de la exposición a riesgos. Esto pasa en el aborto y pasa
en el VIH también, con hombres y mujeres. Se les culpabiliza de su propia enfermedad. En cuanto a educación, la bioética ha de buscar las vías para educar a la mujer a tomar decisiones claras, fundamentadas en razones y con asunción de las consecuencias. Estas decisiones deben responder tanto a lo que ella quiere, a su deseo, como a los riesgos a los que se expone y las consecuencias futuras y que puede tener con un sí o un no. Ahora, si atendemos a las áreas específicas de la bioética, la atención médica, que incluye el trato médico y la asignación de recursos, a la investigación biomédica y a la relación con el medio ambiente, hay que ver qué prejuicios y qué se ha logrado en estas áreas. En la atención médica, la relación bioética y género atiende a los prejuicios de género en la visión médica de la enfermedad. Ha detectado los prejuicios en cuanto a cuáles enfermedades merecen ser tratadas. Por ejemplo, algunas alteraciones del carácter de la mujer o la depresión prolongada se han considerado como locura. Entonces, ¿ya para qué las tratamos? Porque es mujer, cayó en la locura. Pero esto no es más que un prejuicio misógino que parte de la idea devaluatoria del cuerpo y la condición de la mujer como algo defectuoso. Y también se ha detectado el grave prejuicio de tratar por igual las enfermedades de varones y mujeres, cuando puede haber variantes como las que se han descubierto en los últimos años en las enfermedades cardíacas de la mujer. Tradicionalmente, en especial el infarto, se veía bajo el modelo del varón, y ahora se ha visto que este comienza de manera muy distinta en la mujer y se nos ha alertado a las mujeres sobre los síntomas respectivos. Esto muestra claramente cómo el prejuicio de que la mujer es idéntica al varón y que la biología humana es homogénea impedía entender y ayudar a las mujeres. En cuanto al trato médico, la relación bioética y género ha demandado no solo un trato igualitario, sino también específico para la mujer. El cuerpo de la mujer es diferente al del varón. Las etapas y ciclos por los que atraviesa son peculiares y su ubicación social también es muy distinta. En especial, se busca sensibilizar a los médicos y al personal de salud a las alteraciones psicosociales a las que está expuesta la mujer, causada por la violación, el incesto, el acoso sexual y el riesgo de estar expuestas al feminicidio, del que lamentablemente tenemos amplios ejemplos en nuestro país. En la asignación de recursos es notable que no se destina una cantidad específica para enfermedades propias de la mujer, mucho menos para las mujeres de la tercera edad. Por ejemplo, en países avanzados como Australia, o sea, incluso en esos países avanzados, la igualdad de derechos de salud se entiende dentro del marco de quienes ganan un sueldo por trabajo fuera de la casa. Por ende, se excluye a la mujer. Y todo esto viene de la circunscripción de la mujer a la casa y la no valoración de su trabajo. La mujer de edad es abandonada por el Estado a la buena voluntad de sus familiares y si no, a un deterioro progresivo. En México, la atención a mujeres de edad es pobrísima cuando ellas no pueden pagar, pues a la discriminación de la mujer se une la discriminación por la edad y falta de economía. Según un informe del Estado de México del 2010, publicado por la Biblioteca del Bicentenario, la pensión de una mujer es de 2.042 pesos, mientras que para el hombre es de 2.547, con el pretexto de que las mujeres viven más. Entonces, durante más tiempo van a recibir esa cantidad, entonces quitamos 500 pesos tranquilamente. Por otra parte, se da atención médica solo a mujeres menores de 70 años y el criterio es que son madres y esposas, es decir, se les atiende por su rol en la sociedad y no como personas dignas.
pero después de esta edad pierden su derecho a la salud. Todo esto refuerza la condición vulnerable y dependiente de la mujer. Es urgente hacer algo en este respecto a partir de la conciencia de una radical igualdad, de una radical misma valoración, misma valía, merecemos lo mismo. En investigación, en cuanto a la investigación médica, la relación bioética y género detecta que bajo el modelo patriarcal, esta investigación se realiza principalmente en varones. Se excluye a las mujeres de los experimentos con la idea de que en tanto pertenecemos a la humanidad en su conjunto, ¿sí?, y esta es concebida desde el modelo masculino, basta con estudiar a los hombres. Este se toma como la medida de lo normal. Según reportan feministas australianas y estadounidenses, la investigación médica en la Clínica Mayo se hace en una proporción mínima de mujeres, ya que los hombres tienen el triple de oportunidades para participar. Y además, en el análisis de los resultados globales, no se distingue entre los exámenes de hombres y mujeres. El resultado de esto es que los medicamentos son efectivos en varones y no tanto en mujeres, o muchas veces les causan daño. Así se ha tenido que luchar porque se incluya más a la mujer en los protocolos de investigación para que resulten medicamentos adecuados. Se han hecho avances como la creación en Estados Unidos del Departamento Multicéntrico de Estudios sobre la Mujer, el National Institute of Health, ¿sí? Sin embargo, pues es un caso nada más, pero no hay estudios específicos sobre la condición de la mujer. También en la investigación, la bioética que se ocupa del género ha considerado un tipo de investigación que no se realiza tanto para beneficio de la mujer, sino solo a través de su cuerpo. La investigación en las células madre del tejido fetal o de los gametos no deseados y obtenidos por una técnica de fertilización. En ambas circunstancias, la mujer puede ser objeto de coerción y explotación, pues al inscribirse en un tratamiento de fertilidad, se le puede poner como condición el que permita la investigación posterior. Por ello, en países como Canadá, según nos dice Françoise Bailey, han elaborado una reglamentación al respecto lo más concreta posible. Tiene que haber un comité de ética que apruebe la obtención de células madre y la investigación y que revise que la mujer ha sido ampliamente informada y ha dado su consentimiento. Además, a la mujer se le tiene que explicar el objetivo de la investigación y sus beneficios potenciales, así como cómo se van a obtener las células. Se le tiene que dar la opción de decir no, no se le puede condicionar. No puede haber comercio en esta investigación respecto al cuerpo femenino, pero se le tiene que avisar a la mujer que quizás se comercialice después con esas células, aunque no es para beneficio directo de los investigadores ni de ella. Se le tiene que garantizar a la mujer que permanecerá en el anonimato y que muy posiblemente se obtendrán líneas celulares que vivirán por muchos años. Como podemos ver, si no hubiera habido la intervención del feminismo en la bioética, muy probablemente nada de esto sería regular. Finalmente resalta, a mi juicio, lo que ocurre en el área de la bioética de la relación con el medio ambiente o ecología, en particular lo que ocurre en la crisis ecológica actual, el agotamiento de los recursos básicos, la presencia del cambio climático y las emisiones del CO2 y otros gases que lo provocan. Afecta todo esto de manera directa a nuestra salud y organización social. En el nivel más inmediato se ha visto que las más afectadas en los países en desarrollo son las mujeres, porque ellas son las encargadas de alimentar a sus familias, de obtener los recursos básicos, el agua, los alimentos, etcétera, mientras que los hombres muchas veces
trabajan fuera del pueblo. Todo eso se tiene que atender, mejorar esas condiciones de la mujer. Pero yendo más a fondo, la crisis ecológica está en íntima unión con el sometimiento patriarcal de la mujer a través de la imposición de varios hijos, la prohibición del aborto y el no acceso a los anticonceptivos que impera en los países en vías de desarrollo, los cuales son los más poblados y sobrecargan al planeta con una población desbordante. El patriarcado ha impuesto el prejuicio de que la vida humana es la única sagrada, es excelsa y por ende hay que darle libre curso. A la vez, el exceso poblacional actual está ocasionando la mayor extinción de especies, la muerte de miles de vivientes no humanos. La naturaleza está siendo irremediablemente dañada por este prejuicio del sistema patriarcal. De modo que la sobrepoblación implica tanto una falta de consideración a la mujer, la salud de la mujer se debilita con múltiples embarazos y también está siendo dañada la naturaleza. ¿Qué implica esto para la relación entre bioética y género? Implica, en primer lugar, el reconocimiento de que no se puede seguir privilegiando el rol de madre de la mujer, que ésta debe desarrollarse por sí misma y decidir con plena libertad sobre su cuerpo y sobre los hijos que quiere tener en relación con la conciencia planetaria. Y en segundo lugar, los conflictos generados por la sobrepoblación han de traer un cambio de paradigma para la bioética. Esta no puede ser antropocéntrica, no puede admirar y tomar solo como digna de excelsitud la vida humana y ponerla por encima de las demás formas de vida, sino que ha de ser una ética de la vida en su conjunto y de todo aquello que permite la vida, como son los múltiples elementos que intervienen en los ecosistemas. Así, la bioética ha de ser ecocéntrica y buscar las vías para liberar a la mujer y conservar al mismo tiempo la naturaleza. Bueno, una breve conclusión general. La unión de feminismo y bioética es en verdad aportativa. Saca las enfermedades de la mujer del silencio y la falta de atención. Pero además, gracias a la introducción de la ética del cuidado, la perspectiva de género aporta una nueva mirada sobre la ética ante la enfermedad en general. Una mirada concentrada en la responsabilidad hacia los otros, la especificidad de su situación y por ende el cuidado hacia ellos. Y con esto no solo gana la atención médica a la mujer, sino también la atención a todo tipo de enfermos. O sea, es una manera de ver la enfermedad. Y finalmente, la crítica al patriarcado que subyace en todo feminismo, al unirse con la bioética, ha aportado también una comprensión amplia de la vida, sin concentración exclusiva en lo humano y por tanto una ganancia para la naturaleza. Ha sido pues una relación fértil en verdad. Bueno, hasta aquí lo dejo yo y las preguntas que quieran plantear. No sé si alguien tenga la mano, doctor Delgado. Sí. Sí, doctora Zagols, desde luego le felicitamos por su charla, ha sido muy clara y con un tema pues, que considero de la primera importancia. Solo dos preguntas y comentarios, en el sentido, el primero de que yo creo que es necesario, desde luego, dentro de esa igualdad, incluso intragénero, considerar el problema de la multiculturalidad y de la interculturalidad. Es decir, en ciertos grupos sociales mexicanos, que son mexicanos, de muchas maneras, que sean menonitas, que sean, lo hemos dicho muchas veces, que practiquen cierto tipo de religiones, que sean desde luego grupos étnicos, etc. Hay una visión también diferente de las propias mujeres sobre sí mismas, sobre sus derechos, sobre su perspectiva,
en algunos casos muy rica y muy positiva, si volvemos los ojos hacia muchos grupos indígenas en donde la mujer guarda y le guardan un respeto especial en algunos, y guarda ella un respeto muy particular para toda forma de vida, incluso los animalitos, las plantas, etc. En otros, estos grupos mismos son también muy negativos hacia la mujer. Sabemos también en ciertos grupos étnicos también sucede esto. Desde ese punto de vista yo creo que hay una gran asignatura pendiente en cuanto a retomar de una manera inclusiva, incluyente, la participación de la propia mujer en el seno de la perspectiva de género en nuestro país todavía, y la acción social en el marco de la salud y la bioética. Y digo acción social diferenciándola de participación, porque cuando hablamos muchas veces, sobre todo en salud pública, ¿no?, de participación social, que desde los años 70, 80 es una pauta que se repite y se repite, hablamos de participar, y esto es un poco difícil porque se participa en algo que ya está definido por el gobierno o definido por alguien, y entonces quiero que participes, pero ya hay una predefinición de hacia dónde quiero y en qué quiero que participes. No, en cambio, la acción social es una acción generadora, independiente, verdaderamente libre, en donde tú generas esa acción social. En este sentido, yo creo que, y repercute, es mi siguiente comentario, en lo que sería la definición de políticas públicas incluyentes, en donde la definición de género, que ha cobrado de una manera u otra, pero ha cobrado mucha importancia, y qué bueno, ¿no?, en las últimas décadas. Creo que le falta aún desde la perspectiva bioética, desde esa visión, el hecho de que se luche porque haya una política pública incluyente del género desde la perspectiva bioética. Y por último, nada más este comentario, cuando se habla de la ética del cuidado a través de Carol, me gustaría mucho que se precisara un poquito más el concepto, porque sabemos que Michel Foucault, el filósofo francés, desde los años 70 y 80, particularmente el tercer tomo de su obra Historia de la Sexualidad, él habla del cuidado de uno mismo y precisa este concepto muy ampliamente, lo lleva desde luego a la sexualidad, lo lleva a lo que después desarrolló como biopolítica incluso, y habla de una manera u otra de la corresponsabilidad ahí social, ¿no? No sé cómo podría abundarse para precisar esa ética del cuidado, qué diferencia tiene, digamos. Hay otros autores, incluso clásicos, que también nos habrían hablado de la ética del cuidado, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, totalmente de acuerdo en que se tiene que incluir las diferencias multiculturales al interior de la defensa de la mujer, que hay diferentes maneras de verla y que tienen que ser respetadas siempre y cuando no se salgan del respeto mínimo humano, ¿no? Como los árabes que hacen la ablación del clítoris, ¿no? O sea, eso... hay límites, será muy su diferencia, pero están castrando una potencia humana que no es justo, pero desde luego sí, y políticas públicas también. En cuanto a la ética del cuidado, pues es en el inicio, es que es una ética que simpatiza con el otro, ¿sí? Y que se pone en amistad con el otro. Ahora, Carol Gilligan dice que la primera etapa es el cuidado de sí mismo, pero entendido de manera egoísta, ¿sí? O sea, solo yo, solo me atiendo a mí, solo soy importante yo, ¿sí? Después viene un cuidado del otro que puede caer en, ¿cómo se dice?, en un altruismo extremo, en una sumisión, en un sacrificio, paternalismo por el otro. Y finalmente de lo que se trata es del cuidado de nosotros mismos y cuidado del otro, que sea recíproco. Pero esto es cultivar las potencias humanas de los contextos en los que estamos,
Es muy importante en la ética del cuidado el contexto. Vamos a actuar en nuestro contexto, ahí está nuestra tarea concreta. Aquí. Yo tenía también como una duda en cuanto a esto de la ética del cuidado, porque, o sea, Carol Gilligan lo relaciona pues fundamentalmente con las mujeres. Ahorita estamos hablando como esta ética del cuidado al otro, ya sea una mujer, un hombre, etcétera, ¿no? Pero sin embargo me queda como esta duda de que, bueno, esta ética del cuidado parte otra vez como de dimensionar esta importancia que tienen las emociones, ¿no? Esta empatía de la que usted hablaba. Y eso, bueno, algunos grupos feministas han cuestionado mucho también esta cuestión de que las mujeres no nada más tomamos decisiones con base en nuestros sentimientos, ¿no? Sí, pero no, es razón emotiva, ¿eh? Es razón emotiva, o sea, no son puras emociones. No. En el sentido como de, yo por eso quería como que precisara eso, ¿no? Esta cuestión que se ha criticado de las mujeres, el ser para los otros siempre, ¿no? Esto que usted decía de la madre esposa y de que las mujeres fundamentalmente siempre han estado medicalizadas en su cuerpo, ya sea que estén menstruando, o estén teniendo hijos o que no puedan, o sea, como todas estas críticas que se han hecho y el ser siempre para nosotros. Entonces yo tenía como esa duda, ¿no? Si de esta ética del cuidado, como la trabaja Carol Gilligan, o sea, ¿no podría también profundizarse un poco más en el sentido de que los hombres, incluso cuestionando el estereotipo, la identidad sexogenérica, o sea, los hombres también revalorar esta cuestión de que también son emotivos, también son sensibles, también son para los otros, no únicamente las mujeres, ¿no? Sí. Y otra pregunta que tenía es que, con base en esto que usted ha estado como desarrollando, esta como vinculación que ha tenido la ética con el género, y que bueno, todas estas cuestiones de que existe un enfermar diferencial entre hombres y mujeres, entonces, en algunos casos, en algunas ¿no? enfermedades, etc. Quisiera saber si más o menos usted ya tiene como algunas nociones de lo que han trabajado, ya sea bioeticistas, mujeres o teóricas feministas o en general, de cuáles han sido como esos aportes de esta conexión de la bioética con el género en una modificación, digamos, de la representación del cuerpo femenino en la ciencia y en la medicina, ¿no? Porque todo el tiempo, desde los orígenes de la medicina, o sea, esta noción de enfermas, locas, temperamentales, o sea, siempre ha estado presente. Digamos, esta otra perspectiva que introduce la bioética, como lo introduce el concepto de género como herramientas teórico-analíticas, ¿qué ha producido en ese sentido? No, otra representación del cuerpo femenino, no, aún no. Pero respecto de lo primero, o sea, Carol Gilligan dice, esto es como nos han educado a las mujeres, pero no es que sea privativo de la mujer, ¿sí? Los hombres no quedan excluidos, ni las mujeres quedan excluidas de esta. Lo que pasa es que justamente decimos teoría de género, son los roles que nos ha impuesto la sociedad, es la educación. Los hombres han sido educados para, y es su primera respuesta, las mujeres han sido educadas para, pero de lo que se trata, ¿sí? Y pintaba yo aquí una interacción, de lo que se trata es de reunir las dos partes. No podemos quitar la justicia, lo que pasa es que ahora la justicia ya no va a ser solo legal, sino que va a ser la justicia social. Vamos a atender a los condicionamientos sociales que ponen a la mujer indígena, pobre, vieja, en condiciones de inferioridad, ¿sí? Pero no vamos a negar este punto de vista en bioética. Se trata, dice Carol Gilligan, de una interacción de ambos puntos y de que hombres y mujeres participemos de ambos, que salgamos de esos roles estereotipados que nos han dado. Ahí también me parecía como importante precisar esto que decía que, o sea, si bien no todas las mujeres podemos ser consideradas iguales, o sea, esta noción de vulnerabilidad siempre se va decantando como esta cuestión de ser indígena, ser pobre, etcétera, cuando en realidad tampoco es así, ¿no? O sea, las mujeres que tienen una posición económica bastante favorable también son digamos, vulneradas en ciertas cosas, en otros aspectos, así como los hombres. Entonces digamos que esa es una de las características que dicen del patriarcado, o sea, baja para todos, ¿no? Tanto para hombres
como para mujeres. Hombres en el sentido de que se tiene que ser fuerte, heterosexual, con una posición económica. Cualquier hombre que salga de eso, pues también es vulnerado, es feminizado, etc. Entonces las mujeres, como concepto general, particularizar esto, pero decir que no solamente son las indígenas, ni son las pobres, ni son las jóvenes, sino... No, es el trabajador, el esclavo, el extranjero, el viejo. Claro. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo nada más quería redondar un poco el tema de la importancia que tuvo el descubrimiento que hizo Carol Gilligan y que después hizo la postulación de toda su teoría ética del cuidado. Ella es alumna del doctor psicólogo Lawrence Kohlberg, que también es de fines de la Segunda Guerra Mundial, donde hay otro contexto cultural, y él, basado en Jean Piaget, ven la teoría del desarrollo educativo, psicológico y moral de los niños y adolescentes en base a este proceso cognitivo evolutivo. Esto es, conozco y evoluciono hacia algo mejor. Ella en esos estudios descubre que todos estos dilemas que postuló Lawrence Kohlberg, la mujer respondía siempre diferente o mal o más baja. Entonces se dieron cuenta, ella es exactamente el punto más importante que aporta ella, me parece, es que dice, no es que seamos inferiores, es que somos diferentes y complementamos. Entonces esta manera de investigar la moral y la ética no es suficiente. Entonces me parece que ese aporte, estamos hablando ya de los años 80, principios de los 90, a diferencia de Lawrence Kohlberg, que fue en los años 40, 50, 60. Me parece que sí, no sé, tenemos tiempo ya, estamos en tiempo. Bueno, recordarles entonces a los que nos están observando y escuchando desde manera remota que deben contestar las preguntas que van a salir en pantalla, y les agradecemos muchísimo el que hayan estado acompañándonos tanto en forma presencial como en forma remota. Muchas gracias a todos.